Hasta la anterior clase habíamos hablado de la dentina, muchas características, su composición química, sus funciones. Habíamos visto los tipos de dentina, la capa de manto, la dentina primaria, la dentina secundaria, la dentina terciaria. Tal vez en esto yo tenga que hacer algo más de énfasis. Por otra parte, a ver, ¿qué cosas más hemos hablado? La relación amelodentinaria, de esa forma de presentarse la unión en cremallera, la importancia que tiene esta relación, esmalte-dentina. ¿Qué más habíamos hablado? Claro, de otras características más, pero tal vez le pondremos énfasis a esta parte de la dentina primaria, secundaria y terciaria. Nosotros manejamos esta terminología, ¿no? Para entender a esa dentina primaria, que es la primera dentina que va formándose, que está constituida por aquello que ya hemos dicho, los túbulos dentinarios, y dentro de la dentina, las fibras de Thomas, el licor dentinario o el fluido dentinario. Hay muchos conceptos al respecto, ¿no? Pero eso es, hay un líquido. Hemos explicado el dolor dentinario, además, que está en base a este último concepto, la teoría hemodinámica, que es la que más hoy día nos habla acerca del dolor dentinario. El dolor de dientes, en todo caso, se expresa en el dolor dentinario, ¿no? Todo esto habíamos hablado, pero ¿qué es lo que faltaba? Había que hablar inclusive de los tubitos dentinarios que tienen ondulaciones primarias, secundarias, terciarias, la intercomunicación que tienen entre todos los túbulos y las fibras de Thomas que mantienen la constancia química y volumétrica dentro de los túbulos dentinarios del licor dentinario, ¿no? Entonces ahora me gustaría precisar los conceptos de dentina primaria, secundaria y terciaria. Entendiéndose que nuestro diente, voy a dibujar un canino a ver si se puede, ¿no? Un canino, no siempre un molar, etc. Entonces, cuando el diente va formándose, y eso lo veremos en la odontogénesis, todo diente que va a erupcionar en la cavidad bucal no termina con toda la formación radicular. Lo hace hasta el segundo tercio de la parte radicular, y así es como erupciona los dientes en la cavidad bucal. Pasarán 3 años más para que complete toda la formación radicular. Pero lo interesante está que en esta capa de dentina, nosotros teníamos en la parte coronal la capa de manto o dentinaria, que es la parte más importante de la dentina que va formándose, que se observa a nivel del microscopio. Y luego vamos a entender que los días sucesivos se aposicionarán y se formará todo este sector de la dentina que se considera dentina primaria. Esta dentina primaria tiene una característica, ya lo hemos dicho, de tener túbulos dentinarios, todo. Pero cuando ya contacta con su antagonista, porque estos dientes en algún momento contactarán con los que están erupcionando de arriba o de abajo, en ese momento hay la estimulación hacia la pulpa dental y a los odontoblastos para que vayan formando capas sucesivas de dentina. Y de paso nos recordamos que toda esta dentina primaria también se ha formado en forma aposicional, en forma de depósitos de predentina y luego mineralización de dentina en forma de capas sucesivas, ¿no? A eso lo hemos llamado nosotros las famosas capas de von Ebner, y que van a constituir otras capas mucho más gruesas observadas al microscopio nada más por la densidad del depósito de minerales distintos, las capas de Owen. Entonces, cada vez que hablemos de la formación de capas en la dentina, formación aposicional concéntrica, estaremos hablando de que hay capas que se forman diariamente, casi, diríamos así, cada 5 capas aproximadamente van a formar una capa de Owen, ¿no? ¿Por
qué? Porque cada capa se considera una capa de von Neumann, que se forman cada día más o menos, ¿no? Estas capas de Owen. Y todos los días no es la misma dieta que vamos a consumir. Unos días tendrán más minerales, otros días menos minerales, que es lo que nos interesa para que ocurra la mineralización. Lo primero que va a ocurrir es el depósito de materia orgánica, siempre, ¿no? Las proteínas, que en el caso de la dentina son colagénicas. Importante hablar de la colágena del tipo 1, pero también hay otros tipos de colágena del tipo 3, 4, 5, 6. Hay colágenas de distinta naturaleza, pero mayoritariamente es colágena 1. Esa formación de depósito de la matriz dentinaria entonces se considera predentina, y predentina no es nada más que el tejido orgánico sin mineralizar todavía. Entonces, como se van formando capas y capas, el grado de mineralización para que se forme la dentina madura en forma de capas sucesivas ya viene a ser la incorporación de fosfatos de calcio, carbonatos de calcio, hidroxiapatita de calcio, fluoroapatita de calcio, todas tienen calcio en su mayoría, ¿no? Pero también hay otros oligoelementos que seguramente van a depositarse como minerales integrantes de la parte dura de la dentina. De esa manera, estas líneas que se ven al microscopio tienen diferentes densidades porque tienen diferentes grados de mineralización. A eso se los llama las líneas de Owen. Esas se van formando casi cada día, depositándose mientras el diente se está formando, ¿no? Pero ya, estas van a adquirir al microscopio también una densidad muy distinta, más gruesa, que corresponden las capas de Owen. Por lo tanto, más o menos unas 5 capas incrementales de von Neumann van a ser lo que es una capa de Owen mucho más gruesa. Y lo que más se nota son las capas de Owen, que son similares a las estrellas de Retzius que tiene en la corona el esmalte, ¿no? Hemos visto nosotros las estrellas de Retzius también, inclusive el esmalte neonatal, que es la primera capa que se formaba. Lo mismo ocurre en la parte dentinal. También podemos hablar de una dentina neonatal que se forma la primera capita en la parte coronal, y de hecho diremos el primer tejido duro en formarse de todo el diente es la dentina, y luego recién lo hace el esmalte. Entonces, así es como se va a ir formando la dentina, y eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Pero una vez que erupciona el diente, empieza a formarse capas de dentina hacia el interior de la cámara y del conducto radicular, ¿no? Disminuyendo cada vez más el espacio, y eso les decía, es como si pusiéramos capas de ladrillo acá, que van a reducir el espacio de esta aula. A esa formación, una vez que se ha contactado el diente, desde el primer día que se contacta y hasta el fin de nuestros días, se irá formando capas y capas hacia el interior, reduciendo la cámara y el conducto radicular en cuanto a espacio se refiere. Es la dentina secundaria. ¿Listo? Entonces, la diferencia microscópica entre dentina primaria y secundaria no es tan radical, porque en principio diremos la dentina primaria tiene sus túbulos dentinarios, tiene sus fibras, tiene dentina peritubular, intertubular, lo mismo, ¿no? Con los mismos grados de mineralización, tiene fibras de Thomes, tiene licor dentinario, todo lo que hemos ido hablando. Y en los cortes transversales hemos visto que esos tubitos dentinarios en la dentina peritubular adentro tienen una zona hipomineralizada. Ahí está la fibra de Thomes, aquí está el licor, ¿no? Esta es la fibra de Thomes, este es el licor. Esta zona es más hipomineralizada y luego tenemos una zona hipermineralizada. Miren, hipo e hiper, ¿no? Para luego entrar a una tercera zona, por lo tanto tiene 1, 2, 3 zonas. 2 zonas hipomineralizadas, una externa y una interna, y en la parte central, la parte más gruesa, es hipermineralizada. Eso es la dentina peritubular. ¿Listo? Estas 3 hacen la dentina peritubular,
que rodea a los túbulos dentinarios. Y luego más afuera tenemos la dentina intertubular, que está en túbulos y túbulos, ¿no? Pero esto es lo que hemos ido viendo ya al microscopio. Por lo tanto, esta misma estructura lo tiene la dentina secundaria. Esta es la parte secundaria, esta es la dentina primaria. La única diferencia que existe entre dentina secundaria, también llamada secundaria fisiológica, y eso les dije que subrayemos para no tener confusiones más arriba. Muchos libros llaman dentina secundaria fisiológica y otros libros lo llaman dentina secundaria nada más, dentina secundaria nada más, ¿no? Pero es la misma dentina. Y la única diferencia, vamos a decirlo ahora, histológica, es el calibre de los túbulos dentinarios. En la dentina primaria el calibre es mayor y en la dentina secundaria el calibre es menor. ¿Cómo nos damos cuenta de que hay dentina secundaria fisiológica en los dientes? Con los años. Un ancianito, por lo tanto, tendrá el conducto y la cámara muy reducidas, apenas se ve como una línea. En cambio, en los jóvenes se ve amplio el conducto, la cámara pulpar. Entonces, nosotros podríamos observar nada más la reducción en cuanto al calibre de la cámara. Solamente a nivel microscopio, si hacemos un desgaste y lo observamos, veremos que el calibre de los túbulos de esta parte de la dentina secundaria fisiológica es menor su calibre. Por lo demás, tiene la misma característica. El otro elemento de diferencia tal vez sea el mayor grado de mineralización que tiene la dentina secundaria fisiológica respecto a la primaria. Tiene más minerales, ¿no? Y el otro aspecto también reduce el número de túbulos dentinarios. Tres diferencias entonces marcadas histológicas entre dentina primaria y secundaria. Histológicamente tienen los mismos componentes, pero las diferencias están en el calibre de los túbulos dentinarios, en el número de los túbulos dentinarios y en el grado de mineralización que tiene la dentina secundaria respecto a la primaria. ¿Se comprende? Sí, ¿no? Entonces repasemos aquí para ser más precisos. La dentina primaria tiene túbulos dentinarios y dentina peritubular, intertubular, todo eso. Pero la diferencia está que la dentina secundaria también tiene sus túbulos, pero de menor calibre. ¿Listo? La dentina secundaria fisiológica tiene menor número por milímetro cúbico de túbulos dentinales. Se dice más o menos 75.000 túbulos por cada milímetro de dentina de esa parte, ¿no? 75.000 túbulos, ¿se imaginan? La dentina primaria. En cambio, la dentina secundaria tiene menor número de túbulos dentinarios y tiene menor calibre de sus túbulos dentinarios, pero tiene mayor grado de mineralización de esta dentina secundaria, ¿no? La dentina, generalmente le hemos dicho, está entre un 65 a 70% grado de mineralización, se acordarán, la dentina, ¿no? La dentina. Entonces, estas son las diferencias entre dentina primaria y secundaria. Pero no nos olvidemos que empieza a formarse después de la contactación con su antagonista y por el resto de nuestras vidas. Eso se va a parar solamente cuando nos vayamos a morir, ¿no? Por eso que cuanto más ancianitos, ya no se observa ni siquiera la cámara ni el conducto, porque se ha obliterado de tal manera que se ha posicionado mucha dentina secundaria fisiológica, y esa no es una enfermedad, sino que es natural que ocurra, que disminuya el calibre de los conductos y las cámaras pulpares. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos falta precisar lo que es la dentina terciaria, o llamada también por otros dentina secundaria patológica. No vayan a equivocarse en esto, ¿no? Una cosa es dentina secundaria, o llamada dentina secundaria fisiológica. Ya la hemos hablado. La otra es la dentina secundaria patológica, o mejor llamada terciaria. ¿Listo? Está hecho. Entonces la dentina terciaria o patológica, como su nombre dice, se forma en condiciones de patologías. ¿Qué patologías pueden recibir el diente? Lo más común son caries. Otra,
traumatismos, ¿no? Traumatismos de la oclusión. A veces hay malposición, lo primero que va a ocluir son los dientes que están en mal posición, y eso es un trauma para el diente. Generalmente tienen que ocluir todos los dientecitos a la vez, ¿no? Pero a veces no ocurre por malposición o porque le han sacado un diente, se recorren los dientes, pues, y ahí altera. O condiciones psicogenéticas, es decir, como el estrés, que determina que nosotros rechinemos los dientes, ¿no?, en la noche. Todo el estrés se descarga en la noche y empezamos a rechinar los dientes por muchos temas, ¿no? Tenemos tantos exámenes y todos estamos sometidos a estrés, entonces eso repercute en nuestra articulación. Entonces estamos apretando constantemente los dientes, ¿no? No solamente de bronca, por muchas cosas que tenemos, injusticias, qué sé yo, ¿no? Qué sé yo, el minibús no llega a tiempo, estamos renegando, desesperados, estamos apretando los dientes. Eso es un trauma para los dientes, ¿entienden? Para la dentina y para la pulpa, todo eso se descarga. Y también hay otras patologías como las enfermedades periodontales, que ocurren a nivel de los cuellos, irritaciones, en fin, ¿no? Todo esto estimula a la pulpa a defenderse. Pongamos el ejemplo de una caries. Hay una caries que está próxima a la dentina. Lo que hace la dentina es, sus funciones son defensivas también de la dentina. No solamente la dentina es el marfil, es el soporte, tiene muchas funciones que hemos ido mencionando la dentina. Y entonces acá, una de sus funciones es reparativa. Lo que hace inmediatamente los odontoblastos es depositar predentina aceleradamente en este sector, reforzando. Es como si hicieran una perforación aquí en esta pared, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Imagínense, los de segundo nos hacen una perforación acá. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente agarramos los bancos para atrapar y no nos distraigan, ¿no? Es igualito, la pulpa trata de reparar depositando primero predentina y en segundo lugar lo mineraliza. ¿Y qué se puede observar nosotros al microscopio? Podemos observar que la cámara ya no tiene esa forma, sino hay un ligero festoneado en este sector, algo raro. Si fuera un molar, uno de los cuernos se borra y otro está presente, etc. De tal manera que indirectamente podemos entender que hay dentina secundaria patológica. Y si hacemos una preparación de este sector para ver al microscopio, podemos observar que esa dentina secundaria patológica, que se ha formado aceleradamente, es como un refuerzo, ¿no?, en ese sector de la dentina, repara, evita que sigan invadiendo los microorganismos, pero van a tener sus túbulos dentinarios. La dentina secundaria patológica o terciaria, al igual que la dentina secundaria fisiológica, tiene sus túbulos dentinarios, pero tiene de menor calibre, ¿no? Y tiene menor número de túbulos dentinarios y tiene mayor mineralización. O sea que histológicamente la dentina secundaria terciaria es igualita a la secundaria fisiológica, solo que se ha formado aceleradamente en este sitio, ¿no? Y ha deformado la figura anatómica de la cámara o de los conductos. Si hubiera acá una irritación en el cuello, inmediatamente van a formar, deformándose, estrecha ahí el conducto, porque se ha formado dentina secundaria patológica. Por lo tanto, la dentina secundaria patológica o terciaria tiene túbulos dentinarios. Solamente se forman aceleradamente en ciertos sitios donde hay estímulo patológico. Por lo demás, no existe ninguna diferencia. Patológica, terciaria también o fisiológica, porque a veces nos confundimos con la dentina esclerótica. La dentina esta que se conforma en condiciones patológicas, pero que es la única que no tiene túbulos dentinarios. La dentina esclerótica, por favor. La dentina esclerótica, llamada también dentina a veces adventicial o dentina
transparente. Es una dentina, la única dentina, que se forma en condiciones patológicas, pero que los túbulos dentinarios que tenía la secundaria patológica los rellena de minerales. Por lo tanto, no tiene túbulos dentinales, porque esos túbulos han sido rellenados de mineral. ¿No? Confundimos entonces la dentina secundaria patológica con la dentina, en este caso, de reparación, que viene a ser una dentina que no tiene túbulos dentinales, por si acaso. ¿Ya? Es la única, entonces, este tipo, la dentina esclerótica. Eso voy a preguntar en el examen. ¿Listo? ¿Cuál es aquella dentina que no presenta túbulos dentinales? ¿No es cierto? Les puedo poner primaria, que es capa de manto, primaria, secundaria, fisiológica, terciaria, lo que sea, les puedo poner ahí. Y les puedo poner dentina esclerótica. Es la única que no tiene túbulos, porque sus túbulos los ha mineralizado. ¿Listo? Por lo tanto, esa dentina no percibe el dolor, pues, si está relleno de mineral, los túbulos mineralizados, no, pues. Y es la única dentina que tiene mayor grado de mineralización también, eso tengo que decir. Muy parecido al grado de mineralización del esmalte. Es decir, tiene una mineralización más del 80%. Es la dentina más mineralizada. Entonces yo también podría preguntar ahí, ¿no? ¿Cuál es la dentina que tiene mayor grado de mineralización? La dentina esclerótica. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tiene túbulos dentinales, ¿no? Tiene la misma densidad mineral parecida del esmalte. Por eso en las radiografías se puede ver a esta dentina esclerótica muy blanca, parecido al blanco del esmalte. Y cuando vemos eso, decimos, esa es dentina esclerótica. No hay que tocarla, no hay que perforarla, esa dentina, hay que mantenerla porque es la forma defensiva más manifiesta de un diente. Entonces, ya hemos hablado de todas las dentinas, miren, hasta acá ya las conocemos, pero esto hay que hablar también con la pulpa. La pulpa dental para nosotros, de primera instancia, podemos decir que es una pulpa de un tejido conjuntivo laxo especializado. No nos olvidemos entonces, la pulpa dental es un tejido conjuntivo laxo especializado. ¿Y por qué vamos a decir especializado? Por lo que voy a explicar. La presencia de los odontoblastos le hace especial a la pulpa dental, que no tiene ningún tejido conjuntivo laxo, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué más podemos decir de la pulpa dental? Que la pulpa dental, al igual que todo tejido conjuntivo, tiene células, que enseguida vamos a describir, tiene fibras, pero tiene especial porque hay fibras del oxitalán que vamos a hablar. No siempre tiene fibras colágenas, ¿no? Aquí vamos a destacar las fibras del oxitalán, que son fibras preelásticas, no son elastina propia, pero también tiene gran vascularidad, arterias, arteriolas, venas, linfáticos, aunque el tema de los linfáticos es un tema de discusión amplia, que lo hacemos siempre, porque hay textos, libros, investigadores que dicen la pulpa no tiene linfáticos. Otros autores dicen sí hay linfáticos. Nosotros vamos a estar porque sí hay linfáticos, importante, ¿no? Por lo menos los últimos textos del Tenkate, el mejor libro ahorita para estudiar histología del diente es el Tenkate. Tenkate se escribe así, miren. Y es un libro que tomo yo de base, ¿no? Tenkate. El autor es Tenkate. Se llama Histología de la cavidad bucal. Ahí está todo lo que es boca y diente. Este libro, diría, el libro brujo que generalmente no podemos alcanzar. Está en el internet, pero pueden bajarlo. Está en inglés. ¿Listo? Tenkate Nancy dice, ¿no? Es la última edición. Está en el internet, a ver si lo bajan ustedes, ¿eh? Ese es un libro fabuloso
fabuloso. Bueno, hoy día se puede traducir, pues con el Google traductor rápido, pueden sacar los artículos, ¿no ves? Entonces, hay también en portugués, por si acaso. A ver si lo bajan, pero es importante hablar de este tema del tejido conjuntivo laxo que es la pulpa. Por lo tanto, ahí se habla de las fibras, se habla de los vasos sanguíneos y del tipo de inervación que es espectacular en la pulpa dental. El tipo de inervación que tiene la pulpa entonces muy especial. Vamos a hablar de aquello, las fibras alfa, delta, beta y el tipo de inervación que hace la expresión del dolor mismo dental, ¿no? Del dolor mismo dental. Entonces, vamos a hablar de dos zonas en la pulpa dental. La zona periférica y la zona central de la pulpa. Me hubiera gustado mostrarles las diapositivas, pero este lío no funciona. La parte periférica tiene cuatro zonas que ahora vamos a ver. La primera zona, inmediatamente después de la dentina, es la predentina, que sigue formándose predentina. Y más abajo están las fibras, o en este caso de TOMS, pero que son la capa de odontoblastos. La capa de odontoblastos en un diente maduro, vamos a ver 5 estratos de odontoblastos, 5 capas de odontoblastos. Y además, un poquito más abajo, vamos a ver las últimas divisiones de mitosis que han hecho los odontoblastos, que son las células de Hall y las células que son embrionarias todavía, que siguen manteniendo, a muchos la consideran células madre, para reponer los odontoblastos. La capa de odontoblastos, y más abajo está la zona acelular de Weil, o la zona pobre en células, donde no vamos a encontrar células, sino fibras nerviosas. Mucho más abajo, también se la llama capa oligocelular, porque no hay células. Y mucho más abajo, la zona rica en células, donde ya tenemos células, pero no son odontoblastos, sino son fibroblastos, mastocitos, todas las células del tejido conjuntivo. Entonces, estas son las zonas interesantes. Pero en la zona periférica también hay que hablar de dos plexos nerviosos que van a estar presentes en la zona periférica. El plexo nervioso de Bigelow y el plexo nervioso de Raskow. Dos plexos nerviosos importantísimos. Este plexo nervioso de Bigelow lo hace inmediatamente, están los cuerpos de odontoblastos. Ahí se genera este plexo nervioso y aquí nacen las teorías, ¿no?, del dolor dentinario. Por lo menos son 6 tipos de teorías que hablan que a partir de este plexo se originan fibras nerviosas amielínicas que ingresarían dentro de los túbulos dentinarios. Primera teoría. Y ahí entonces dicen, dentro del túbulo está la fibra nerviosa más la fibra de Thomas, lo cual hacen la percepción del dolor. Otros dicen, niegan esto. No hay fibras nerviosas dentro de los túbulos dentinarios. Lo que pasa es que hay una sinapsis entre fibra nerviosa y cuerpo neuronal, otra de las teorías que produce el dolor. Y otras dicen parcialmente ingresan. En fin, estamos hablando de teorías que se han postulado para explicar el dolor dentinario. Pero de todas ellas, la última de las teorías, la sexta, diríamos, es la teoría hemodinámica del dolor. Dicen, no hay fibras nerviosas, solamente la fibra de Thoms. Cualquier variación de presión o constancia química se expresa en dolor y la fibra de Thoms percibe como dolor. Y esa sensación lo lleva al plexo nervioso de Bigelow, y el plexo nervioso de Bigelow hace una sinapsis entre fibras más abajo que están el plexo nervioso de Raskow, que está en la zona acelular, oligocelular. Ahí está el plexo nervioso de Raskow, quien sería en última instancia no solamente es plexo nervioso, sino también una gran cantidad de vasos sanguíneos que están en la zona acelular.